¿cuál es la galaxia más grande del universo? Ante las miles de millones de posibilidades que encontramos en el cosmos, la respuesta ciertamente no es sencilla. Uno podría pensar en medir una galaxia simplemente de principio a fin, es decir, su extensión en ancho, grosor y largo. Podemos dar estos valores aproximadamente para la Vía Láctea. Según algunos astrónomos, tiene una longitud de 170.000 a 200.000 años luz y en el centro galáctico un grosor de aproximadamente 15.000 años luz, mientras que el disco tiene aproximadamente 1.000 años luz de grosor. Si uno se imagina que la luz necesita 200.000 años para viajar de un extremo al otro a la velocidad de la luz y que en ese tiempo podría caber toda la evolución e historia del ser humano moderno, eso puede sonar como mucho tiempo. Sin embargo, en el contexto del universo, nuestra Vía Láctea probablemente sea solo una mancha de luz desvanecida e insignificante, no muy diferente de las otras 2 billones de galaxias con las que el universo está lleno. Hemos indicado con bastante certeza el grosor y la extensión de nuestra Vía Láctea. Sin embargo, como descubrieron los astrónomos López Corridera y sus colegas que trabajan en el Observatorio Europeo Austral en un artículo científico, la verdadera extensión y el grosor del disco galáctico de nuestra galaxia no se conocen. En el artículo publicado el 5 de abril de 2018, se afirma que la densidad estelar del centro galáctico disminuye abruptamente después de 48.900 años luz, pero ni siquiera la astronomía puede estar completamente segura, por lo que, aunque se pueda respaldar esta información científicamente, en general se debe ser cauteloso con este tipo de datos y no tomarlos como un hecho absoluto. Para el diámetro de la Vía Láctea, a menudo se mencionan cifras de entre 120.000 y 200.000 años luz. La determinación del tamaño de nuestra galaxia es, por naturaleza, difícil. Porque en primer lugar, no vemos el bosque por tantos árboles, o en este caso, por tantas estrellas. Y en segundo lugar, por ejemplo, el centro de la Vía Láctea bloquea la vista hacia el otro lado de la galaxia. Durante mucho tiempo, la gigantesca galaxia elíptica IC 1101, con un diámetro de entre 2 y hasta 6 millones de años luz, fue considerada la poseedora absoluta del récord como la galaxia más grande del cosmos. Es difícil comprender lo enorme que es. Pero en los últimos meses, los científicos creen haber encontrado una nueva isla estelar aún más grande, una que llamó la atención de los medios y de varios canales científicos en YouTube. No sirve de nada andarse con rodeos. Todos parecen insinuar que tenemos un nuevo rey del cosmos. ¿Su nombre es Alcioneos? Una galaxia con un supuesto diámetro de más de 15 millones de años luz, y con eso, varias veces el tamaño de IC 1101. Y con todas esas noticias sensacionales y anuncios en YouTube y en los medios de todo el mundo, sin embargo, debemos hacer una pausa y considerar este anuncio de manera un poco más crítica. Porque Alcioneos no es una galaxia como la Vía Láctea o Andrómeda, sino una llamada radiogalaxia. Aunque es la galaxia de su tipo más grande descubierta hasta ahora, las radiogalaxias se miden con otros criterios que sus contrapartes convencionales. Pero el tamaño de Alcioneos es realmente lo que decía el artículo científico que anunciaba el descubrimiento de esta galaxia. ¿Qué es una radiogalaxia y por qué parecen ser mucho más grandes que otras islas estelares? Y en general, eso nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Por qué el cosmos no es el hogar de más islas estelares que tengan muchos millones de años luz de diámetro? ¿Por qué Alcioneos no es la galaxia más grande del cosmos? ¿Qué tan grande es realmente? ¿Qué dimensiones pueden alcanzar las galaxias en el cosmos y cuál es la galaxia más grande? ¿Existe algún poseedor de récord que supere a todos los demás? ¿Se puede indicar de manera confiable el tamaño de una galaxia? Estas preguntas y más queremos abordarlas en este video. Aquí estamos buscando la galaxia más grande del universo y no solo nos ocupamos de los 2 candidatos mencionados, Alcioneos e IC 1101. También veremos que hay más detrás de esto que simplemente medir el tamaño de las islas estelares y dar una cifra en millones de años luz. Vamos a analizar por qué solo existen unas pocas galaxias gigantes y por qué la mayoría tiene tamaños más moderados, como nuestra Vía Láctea o Andrómeda. Acompáñenme en un viaje de descubrimiento a través del espacio intergaláctico. Vamos a explorar juntos galaxias inimaginables, cuyos tamaños desafían cualquier descripción racional. Y vamos a explorar qué diferentes tipos de galaxias existen y por qué no se deben considerar todas iguales.
Vamos a partir y viajar hacia las galaxias. Las galaxias son los enormes hogares de la mayor parte de la materia en el universo. Grupos masivos, giratorios, a veces orbitándose entre sí y atravesando el vacío a gran velocidad, formados por estrellas, gas y materia oscura, separados entre sí por los espacios vacíos increíblemente vastos del universo. En comparación con las monstruosas masas de estrellas, gas, polvo y materia oscura en las galaxias, solo una pequeña fracción de la masa corresponde a los planetas. Por lo tanto, estos representan solo una fracción insignificante de la masa de galaxias como nuestra Vía Láctea. Ella misma es solo una entre los billones de islas estelares del universo observable. Los tamaños y formas de estas van desde manchas de materia nebulosas que abarcan solo unos cientos de años luz hasta gigantescas y complejas colonias de estrellas. Muchas alcanzan diámetros de varios cientos de miles de años luz, otras solo de algunos miles de años luz. Sin embargo, entre ellas existen todas las formas y tamaños imaginables de colonias de estrellas. Sin embargo, determinar el tamaño de una galaxia es un asunto complicado, ya que la mayoría de las galaxias no tienen límites claros y por lo tanto no tienen ni principio ni fin. Sin embargo, casi todas las galaxias del cosmos tienen una característica en común, una región central que a menudo se llama bulbo. Estas suelen brillar muy intensamente porque en ellas se encuentra la mayor parte de la materia y por lo tanto la mayor concentración de estrellas. Y también agujeros negros supermasivos que veremos con más detalle más adelante. Alrededor de esta región central generalmente hay un disco con una menor concentración de estrellas que en el centro. En otras palabras, cuanto más te alejas del centro a través del disco de una galaxia hacia su aparente borde, menor es la concentración de estrellas y materia. El aspecto del disco varía mucho. Algunas galaxias tienen brazos espirales extendidos, pero otras son más bien elípticas y carecen de una estructura concreta. Además de estos dos componentes principales, hay una serie de características extragalácticas de una isla estelar. Corrientes estelares débilmente luminosas que se extienden en todas las direcciones, un halo galáctico compuesto de gas y estrellas dispersas, y enormes conjuntos de materia expulsada por colisiones con otras galaxias. En este sentido, la estructura de una galaxia puede compararse más bien con una ciudad de estrellas, una expresión que usaremos con más frecuencia en este video. Así que una ciudad estelar de este tipo puede considerarse más bien como una agrupación dispersa de estrellas y materia, en lugar de un objeto con una estructura fija y un principio y un final claramente definidos. Al igual que en una ciudad real, debido a sus numerosos suburbios y zonas residenciales ampliamente distribuidas, es difícil decir dónde comienza y dónde termina. Por supuesto, podemos establecer límites arbitrarios y definir dónde se encuentran. En astronomía, generalmente se utilizan el brillo y la densidad estelar de una galaxia para esto. Si una galaxia cae por debajo de cierta densidad estelar en un punto determinado, entonces, según esta definición, ahí termina. Sin embargo, como ciudad de estrellas, una galaxia todavía tiene casas y calles más allá de ese límite. Pero para darle más estructura a este asunto, en astronomía se define el final de una galaxia como la región donde la densidad estelar cae a aproximadamente una estrella por cada 100 años luz cuadrados. Si la densidad estelar supera ese número, se habla del llamado diámetro estelar de las galaxias. Un término que veremos varias veces a lo largo de este video, especialmente cuando hablemos de nuestro campeón actual de las galaxias. Como mencioné al principio, el poseedor del récord a largo plazo de la galaxia más grande es la galaxia supergigante elíptica IC 1101. Se encuentra en el corazón del cúmulo de galaxias Abell 2029 a aproximadamente 1.000 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. El cúmulo de galaxias en sí tiene un diámetro de aproximadamente 5.8 a 8 millones de años luz, por lo que es solo un poco más grande que nuestro grupo local, en el que se encuentran Andrómeda, la Vía Láctea y sus galaxias satélite. Sin embargo, Abell 2029 es mucho más masivo y está compuesto por miles de galaxias, que aquí, en una imagen del telescopio espacial de rayos X Chandra del año 2003, están rodeadas por una enorme nube de gas de varios millones de grados de temperatura.
La radiación de rayos X se vuelve más intensa cuanto más te acercas al centro del cúmulo. Cuando los astrónomos midieron la intensidad y la presencia de esta radiación, también pudieron determinar la distribución aproximada de la materia oscura en este cúmulo. Sin embargo, en todas las imágenes se puede ver a IC 1101 residiendo en el centro del cúmulo como una especie de rey del universo. Inicialmente, se asumió que IC 1101 tenía un diámetro estelar de más de 6 millones de años luz, más del doble de la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda. Ambas galaxias cabrían 100 veces dentro de este gigante, del que los astrónomos dicen que contiene hasta, y ahora agárrense, 100 billones de estrellas. Sin embargo, los astrónomos corrigieron fuertemente a la baja el diámetro estimado de 6 millones de años luz. Las razones de esto probablemente se deben a que el diámetro estelar primario de la galaxia es menor que el área visible completa. Si se considera que todo el cúmulo de galaxias está rodeado y atravesado por una nube de gas caliente, no es de extrañar que los astrónomos hayan considerado partes del halo de gas de la galaxia como su propio diámetro estelar. La mitad de la masa de la isla estelar se encuentra concentrada en una región cerca del centro. Esta región todavía tiene un diámetro de 400.000 años luz, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del diámetro estelar total supuesto de la ciudad estelar. La extensión restante de la galaxia se encuentra en el halo mucho más grande, pero considerablemente más tenue, de IC 1101. El centro de esta galaxia, muy densamente poblado por estrellas, y su enorme halo forman, por lo tanto, un contraste enorme entre sí. Y ahora la comparación de IC 1101 con nuestra Vía Láctea. Esta contiene, según la estimación máxima, alrededor de 400.000 millones de estrellas y tiene un 120.000 bis 200.000 Lichtjahren. IC 1101, incluso en su configuración mínima, debería contener al menos 250 veces más soles y tener al menos más de 10 veces el diámetro estelar de nuestra galaxia. En comparación directa, la Vía Láctea desaparece dentro del enorme halo de gas y polvo que rodea a esta galaxia elíptica gigante. Podríamos colocarla prácticamente en el centro de nuestro grupo local y casi abarcaría a todas las galaxias dentro de sí misma. Incluso con los datos más mínimos, IC 1101 parece ser el rey de las galaxias en el universo. Este tamaño solo se logra cuando muchas galaxias se fusionan en una sola gigante, un proceso que ocurre en todo el cosmos y que inevitablemente sucede con casi cada galaxia. Las galaxias comienzan siendo muy pequeñas y crecen al fusionarse con otras islas estelares, formando estructuras cada vez más grandes. Y si observamos el cúmulo de galaxias Abell 2029, también vemos por qué IC 1101 es tan gigantesca. Se formó en una región del universo donde existe muchísima materia. Muchas de las galaxias que se ven en este cúmulo ya no se fusionarán con IC 1101, pero podemos imaginar lo que ha sucedido en los últimos miles de millones de años en la evolución de esta galaxia elíptica gigante. Lo intenso que debió haber sido todo. Pero hablaremos más sobre el desarrollo de esta galaxia en un capítulo posterior. Pero espera, ¿no había otra galaxia cuyos descubrimientos mencionamos brevemente al principio? De esta se dice que tiene un diámetro de 16 millones de años luz, equivalente a más de 150 diámetros de la Vía Láctea, ¿verdad? ¿No tendríamos entonces un nuevo campeón del cosmos? Vayamos ahora a Alcioneos y veamos de qué se trata esta isla estelar y si, como se afirma, es la galaxia más grande del cosmos. Si buscas Alcionios en YouTube, aparecen muchos videos que quieren darle a esta galaxia el título de la isla estelar más grande del universo. Pero nosotros vamos a ver qué hay detrás y nos ocuparemos de la pregunta de por qué esta afirmación no es del todo correcta. Antes de llegar a determinar cuál es la más grande, vamos a ver qué es realmente una radiogalaxia y qué significa eso para el desarrollo de una isla estelar. ¿Qué es una radiogalaxia? Alcioneos es hasta ahora la galaxia más grande de este tipo que se ha encontrado, pero las señales de radio no se miden de la misma manera que, por ejemplo, los diámetros estelares en galaxias convencionales. Eso, como suele ser el caso, tiene que ver con el espectro electromagnético.
Toda la materia visible en este universo emite o refleja radiación. Nuestro Sol brilla y emite radiación en el espectro visible, ultravioleta, infrarrojo, de rayos X y de radio. El espectro indica cuánta energía tiene la radiación. La mayoría de los seres vivos de la Tierra pueden detectar la luz visible y percibirla a través de los ojos. Percibimos la radiación infrarroja como radiación térmica. Sin embargo, no podemos ver directamente otros tipos de radiación, sino que solo podemos hacerlos visibles mediante herramientas tecnológicas como telescopios o cámaras. Por ejemplo, con la ayuda de antenas de radio podemos comunicarnos a través de ondas de radio. La telefonía móvil no sería posible en absoluto sin la parte de radio del espectro electromagnético. Por eso es muy bueno que ahora tengamos en uso muchos telescopios diferentes que no solo se concentran en la luz visible, sino que también cubren otras partes del espectro electromagnético. Recordamos la imagen de Abell 2029 tomada por el satélite Chandra en el rango de rayos X. La radiación de rayos X de este cúmulo de galaxias no podríamos verla con telescopios como HARP, Hubble o James Webb, ya que estos se concentran en áreas completamente diferentes del espectro. Así sucede también con las galaxias del cosmos. Cuando exploramos las profundidades del universo, la mayoría de las islas estelares no se nos muestran en las longitudes de onda ópticas. No podemos verlas, pero podemos localizarlas y observarlas usando detectores que escuchan o ven en otros espectros. Las galaxias producen toda una gama de radiación electromagnética. Mientras que la luz visible suele ser bloqueada por el gas intergaláctico y las nubes de polvo, las ondas de radio sí logran atravesarlas. No podemos verlas, pero podemos localizarlas y observarlas usando detectores que escuchan o ven en otros espectros. Observarlas. Sin embargo, como tienen longitudes de onda más largas que la radiación óptica o infrarroja, se necesitan instrumentos de observación mucho más grandes para obtener buenas imágenes de galaxias que emiten este tipo de radiación. Sin embargo, gracias al considerable espacio disponible en el planeta Tierra, la humanidad tiene suficiente capacidad para explorar el cielo en busca de ondas de radio. Podemos usar detectores y espectros para escuchar y localizar estas señales. Gracias a instrumentos como el Carl J. Jansky Very Large Array en Nuevo México, las galaxias pueden ser observadas en detalle en el rango de radio. Esta instalación es en realidad una combinación de docenas de antenas parabólicas que juntas forman un telescopio virtual gigante. Así que no es de sorprender que la mayoría de los objetos extragalácticos hayan sido descubiertos mediante observaciones de radio. Por ejemplo, los cuásares fueron descubiertos por primera vez gracias a sus emisiones de radio. Antes de eso, no se podían distinguir de las estrellas de la Vía Láctea. Por cierto, los cuásares son lo que debemos estudiar si queremos determinar la naturaleza de Alcyonius. Porque, al igual que en un cuásar, se supone que una radiogalaxia es el producto de un núcleo altamente energético, el llamado núcleo galáctico activo. Sabemos que en el centro de cada galaxia hay un agujero negro supermasivo. Cuando un monstruo así, que a menudo pesa entre millones y miles de millones de masas solares, no está hambriento, está rodeado de gas y estrellas. Cuando estos sienten las inmensas fuerzas gravitacionales que emanan del agujero negro, pueden surgir todo tipo de fenómenos naturales extremos. La materia es forzada por el agujero negro a una órbita cerrada. Mientras más se acerca al agujero negro, mayor es la fricción y más calor se genera. El material puede alcanzar muchos millones o incluso miles de millones de grados Celsius cuando se acerca al monstruo negro. La enorme fricción alrededor del agujero negro libera grandes cantidades de luz. A estos colosos negros se les llama agujeros negros supermasivos y se encuentran exclusivamente en los centros de las galaxias. En una escala menor, este proceso ocurre cuando una estrella gigante muere y formaba parte de un sistema binario. Así puede suceder que el agujero negro estelar que se forma después de su final como supernova o estallido de rayos gamma absorba materia de la estrella. Se le llama estelar porque se forma a partir de una estrella. Las partículas del plasma estelar caliente se calientan a temperaturas ultra altas y son expulsadas como un chorro por los polos del agujero negro debido a los increíblemente fuertes campos magnéticos. Este proceso se puede ver a menudo en animaciones, cuando una bestia así devora una estrella y expulsa chorros. Dependiendo del tamaño del agujero negro y de la cantidad de material que haya devorado, estos chorros pueden extenderse a lo largo de muchos años luz. Ahora,
una radiogalaxia hay que imaginarla como una versión extremadamente inflada y gigantesca de un cuásar estelar de este tipo. Aquí no estamos hablando solo de un agujero negro con unas cuantas docenas de masas solares, sino de monstruos con muchos millones o a veces incluso miles de millones de masas solares, justamente de un representante supermasivo de su clase. Aquí se puede decir, con un poco de exageración, que de esta manera gran parte del centro galáctico se convierte en un cuásar anormalmente gigantesco. Sin exagerar, sin embargo, eso solo afecta al agujero negro en su centro y a una porción extremadamente voluminosa de espacio en el núcleo. El material que se acerca al agujero negro galáctico es forzado por los absurdamente extremos campos magnéticos a entrar en un chorro donde alcanza temperaturas increíblemente altas. Ahí, los electrones cargados se liberan y llevan la materia a un estado similar al plasma. Las corrientes de plasma, llenas de partículas cargadas que se mueven libremente, son aceleradas a velocidades relativistas y expulsadas mucho más allá de los límites de la galaxia a lo largo de muchos miles o incluso decenas de miles de años luz, donde eventualmente se desaceleran y terminan de manera difusa. Cuando se descubrieron por primera vez, se les llamó objetos cuasiestelares, es decir, cuásares. Teóricamente, los cuásares más grandes pueden observarse en todo el universo desde cualquier distancia y a pesar de estar generalmente muy lejos de la Vía Láctea, parecen muy brillantes y se encuentran entre los objetos más luminosos del cosmos. Solo fenómenos que brillan intensamente por un corto tiempo, como las supernovas o los estallidos de rayos gamma, podrían ser más energéticos, pero los cuásares pueden producir chorros y radiación de sincrotrón durante miles, decenas de miles o incluso millones de años. De eso hablaremos en un momento. Las galaxias que tienen un agujero negro en su centro que devora materia y expulsa chorros se llaman radiogalaxias. Este fenómeno natural probablemente sea uno de los eventos más energéticos y masivos del universo. En representaciones y animaciones a menudo se pueden ver dos de estos chorros que salen de la galaxia en ángulo recto respecto al disco galáctico. Las partículas cargadas que se mueven libremente en el chorro generan campos magnéticos que desvían la dirección de movimiento de otras partículas cargadas y las aceleran. Este proceso genera las llamadas radiaciones de sincrotrón, que son visibles en diferentes longitudes de onda. Solo por esta razón podemos detectar radiogalaxias en primer lugar. La radiación de sincrotrón todavía se puede ver en el espectro óptico, ultravioleta e incluso en el de rayos X. También produce ondas de radio que pueden ser recibidas por los radiotelescopios en la Tierra. Siempre que los agujeros negros supermasivos puedan devorar materia, continúan expulsando incesantemente los chorros y los abastecen con más plasma, lo que aumenta la presión que existe en los chorros. Esto hace que algunos chorros se ensanchen porque todo ese plasma ya no cabe solo dentro de los chorros. Acompañando a los chorros, los astrónomos suelen descubrir grandes nubes de plasma disperso que producen algunas de las estructuras extragalácticas más grandes. Estas estructuras, también llamadas lóbulos de radio, suelen encontrarse al final de los chorros y representan, por así decirlo, sus ramificaciones más extendidas. Ahí se acumula materia que ha disminuido su velocidad y se extiende a lo largo de grandes distancias. Podemos considerarnos afortunados de que la mayoría de los cuásares más grandes estén muy lejos de la Vía Láctea y que el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, Sagitario A estrella, actualmente no esté devorando grandes cantidades de material. Estos monstruos también pueden pasar hambre, es decir, no absorber materia, y en estado inactivo solo se notan por sus interacciones gravitacionales con las estrellas. Aquí, los astrónomos también dicen que estos agujeros negros están en silencio electromagnético. Sin embargo, en 2010 se encontraron enormes estructuras a más de 25.000 años luz del disco galáctico de la Vía Láctea. Debido a su forma similar a un globo, se les llamó burbujas de Fermi. Como no podemos observar la Vía Láctea desde afuera, la mayoría de las representaciones de estas burbujas son dibujos o generadas por computadora. En una de estas imágenes vemos el disco galáctico en el centro y dos enormes nubes que se encuentran al norte y al sur del disco galáctico. En conjunto, estas estructuras tienen una extensión de más de 50.000 años luz y recuerdan a otras imágenes de galaxias con un núcleo galáctico activo. Los astrónomos teorizan que estas burbujas son restos del pasado de la Vía Láctea y que se formaron hace cientos de millones o incluso miles de millones de años, cuando Sagitario A estrella tenía mucho material para consumir y expulsaba chorros gigantes.
Entonces nuestra galaxia también tuvo que haber sido una radiogalaxia y haber producido chorros cuyo resultado ahora se encuentra en forma de estas dos burbujas. La zona principal de estas burbujas produce una débil radiación gamma, mientras que en los bordes se ha detectado radiación de rayos X. Probablemente se trate de esa radiación de sincrotrón que ya se ha observado en radiogalaxias a mayores distancias. También se puede observar la amplia ramificación de las burbujas. Ya no queda nada de la forma de un chorro. ¿Qué significa eso? Estas burbujas debieron haberse formado hace muchísimo tiempo. Por eso es aún más espectacular que, a pesar de su gran antigüedad, sigan produciendo diversas radiaciones electromagnéticas. Así que, si una galaxia alguna vez pasó por una fase de emisión en radio y tuvo un núcleo galáctico activo, parece que esto determina su apariencia en el espectro electromagnético, en la banda de radio y en la de rayos X durante miles de millones de años. Como se puede ver en otra imagen, afortunadamente nuestro Sol no se encuentra en la zona de estas burbujas. No quiero ni imaginar lo que habría pasado si se hubiera formado en el centro de la galaxia y los planetas del sistema solar, incluida la Tierra, con su vida aún joven y en desarrollo, hubieran recibido grandes cantidades de radiación gamma y de rayos X. Eso habría sido una catástrofe para el desarrollo de la vida y es dudoso que siquiera hubieran podido desarrollarse organismos multicelulares. Uno de los cuásares más energéticos jamás encontrados se encuentra a 12.000 millones de años luz de la Tierra. El objeto se encuentra en una galaxia que responde al nombre de APM 08279+5255. Fue encontrado mientras se buscaban estrellas ricas en carbono en el halo de la Vía Láctea. La combinación de un alto corrimiento al rojo, es decir, que los objetos que se alejan de nosotros debido a la expansión del universo se desplazan hacia el rojo, y el brillo extremo en el infrarrojo hicieron que el cuásar, ubicado en el núcleo de la galaxia, fuera el objeto más luminoso que se ha encontrado hasta ahora en la astronomía. Un estudio con el Hubble arrojó más resultados. El objeto tiene una luminosidad de 10 a 100 billones de soles. El cuásar es tan luminoso que incluso a una distancia de 12.000 millones de años, luz podría ser observado en el espectro óptico por aficionados a la astronomía con un telescopio adecuado. El cuásar, que está a 12.000 millones de años luz de distancia, posee, según los astrónomos, una masa de al menos 10.000 millones de masas solares y emite material en sus dos polos a una velocidad de hasta el 40% de la velocidad de la luz. Chandra tomó en 2002 una imagen de la región central de este monstruo, que a pesar de estar a 12.000 millones de años luz de distancia, emite una gran cantidad de radiación de rayos X. El cuásar que aparece doble se debe a que la luz emitida es curvada por la enorme masa del agujero negro a través del efecto del lente gravitacional y nos llega duplicada. Asimismo, la imagen recibida de esta manera se amplifica 100 veces debido a este efecto. Este monstruo está rodeado por un disco de acreción que tiene un perímetro de muchos años luz. La cantidad de material que se encuentra aquí probablemente equivale a varios miles de millones de soles. A todas estas dimensiones increíbles se suma el hecho de que esta galaxia forma muchísimas estrellas y tiene muchas regiones de estallido estelar, es decir, áreas donde pueden nacer muchas estrellas en poco tiempo. Además, cuando recibimos esta luz de la galaxia, solo tenía 1.6 millones de años. En este punto, ni siquiera podemos imaginar lo que le ha sucedido al gigantesco cuásar en su centro durante los siguientes 12.000 millones de años. Es probable que el agujero negro en el interior de esta galaxia haya ganado muchas docenas de miles de millones de masas solares adicionales y se haya convertido en uno de los objetos más masivos de todo el cosmos. El estudio de este tipo de galaxias nos lleva a un tipo muy raro de objetos celestes. Las radiogalaxias, cuyos chorros son más largos de lo habitual y que son muy activas, también se conocen como radiogalaxias gigantes. En el siguiente capítulo queremos analizar más a fondo cómo se miden estas galaxias y cuáles son los problemas que existen al respecto. Luego llegaremos a Alcyoneos y finalmente sabremos cuán grande es realmente esta galaxia. En astronomía es común medir las radiogalaxias en toda su estructura. Para ello, se toma el núcleo galáctico, los dos chorros y sus bolsas de radiación acompañantes, como las conocemos por las firmas de radio de nuestra propia galaxia, y cualquier otro objeto o estructura que emita en el espectro electromagnético.
Estos puntos definen lo que es una radiogalaxia cuando la descubrimos desde la Tierra. La amplia propagación de las emisiones de los chorros en forma de nube sugiere que existe plasma ionizado, electrones libres y campos magnéticos en ellos. Este hecho no es nada inusual para una galaxia con o sin estos bolsillos de radiación provenientes de un agujero negro, ya que todas las islas estelares están llenas de estas cosas. Como hemos visto, incluso la Vía Láctea posee estos bolsillos de radiación. Y podemos observar el proceso de formación de los chorros en vivo, incluso en un interesante objeto extragaláctico llamado Messier 87 a unos 55 millones de años luz de distancia. Este objeto, también conocido como Virgo A, posee chorros de partículas cargadas de más de 5.000 años luz de longitud. Observen. Esta galaxia elíptica es uno de los objetos más cercanos a nosotros con estas características y también se clasifica como una radiogalaxia. En general, distinguimos entre el diámetro estelar de una galaxia como IC 1101 o la Vía Láctea y el diámetro de las radiogalaxias, porque en estas últimas intervienen otros factores en el cálculo. Así que la astronomía puede decirnos mucho sobre el proceso que convierte una galaxia en una radiogalaxia. Sin embargo, sabemos muy poco sobre los dos chorros de una radiogalaxia y su efecto en el medio intergaláctico. Apenas tenemos idea de lo que sucede con las enormes cantidades de plasma caliente cuando son expulsadas al vacío. Si llegara a formar estrellas a muchos miles de años luz de distancia de la galaxia, esto se consideraría uno de los lugares más extremos de formación estelar. Ninguna estrella se formaría tan lejos de su galaxia como aquellas que se formarían a partir del plasma caliente de los chorros de un agujero negro supermasivo. Por eso llamemos a estas estrellas de chorro. Eso haría casi imposible determinar el tamaño correcto de una radiogalaxia, ya que no podríamos saber dónde terminan finalmente las estrellas. Tendríamos o tenemos dificultades para determinar la edad de los jets o de las hipotéticas estrellas de chorro. Solo podemos asumir una energía mínima para la radiogalaxia, pero lamentablemente sabemos muy poco sobre lo que influye en su energía de radio. No podemos decir si los jets se expanden rápida o lentamente hacia nubes de radiación más grandes y cuándo sucede esto. Solo sabemos que eso sucede en algún momento a lo largo de un periodo de tiempo indeterminado. Por lo tanto, sabemos aún menos sobre cómo es exactamente el mecanismo que impulsa este tipo de galaxias. Las radiogalaxias gigantes son los objetos de origen en una sola galaxia más grandes del cosmos. A diferencia de las obras de arte cósmicas que surgen de fusiones galácticas, sus características provienen únicamente de una sola galaxia. Poseen chorros y lóbulos de radiación que se extienden mucho más allá de 100 veces el ancho de estas galaxias en el vacío. De este modo, crean estructuras muy activas en el rango de radio a una escala de millones de años luz, que no se pueden explicar simplemente por la antigüedad de sus emisiones. No existe un límite oficial a partir del cual una radiogalaxia se considere una versión gigante de sí misma. Algunos astrónomos toman como referencia el tamaño de las emisiones y de las regiones activas en el rango de radio de los chorros. Aquí es muy difícil obtener cifras confiables y me fue casi imposible encontrar datos concretos. Por eso queremos basarnos en un artículo que descubrí durante mi investigación para este video. Si pusieras unas 30 galaxias del tamaño de la Vía Láctea una tras otra, tendrías aproximadamente un megaparsec, una unidad de distancia que en cosmología se usa comúnmente junto con millones de años luz. ¿Un megaparsec son aproximadamente 3.2 millones de años luz? Los chorros de una gigantesca radiogalaxia tienen aproximadamente la longitud de 30 vías lácteas, o dicho de otra manera, deben tener al menos 0.7 o 1 megaparsec de longitud para poder ser denominados así. Así que estamos hablando de magnitudes que son difíciles de comprender con la mente humana. Si existe un proceso natural que amplíe las emisiones de un agujero negro a tamaños tan anormales, todavía tenemos que entenderlo. Pero ya tenemos una posibilidad ahora. Estudiar radiogalaxias gigantes y buscar similitudes físicas con otras radiogalaxias y con islas estelares inactivas en radio. En los últimos años, los astrónomos han identificado más de 1000 radiogalaxias gigantes, la mayoría de ellas en el hemisferio norte. Cada una de estas 1000 islas estelares tiene chorros y bolsas de radiación que son al menos tan largas como la distancia entre Andrómeda y la Vía Láctea. Más de 100 de ellas incluso superan las estimaciones más generosas de la extensión estelar de IC 1101, 6 millones de años luz.
De estas distancias estamos hablando cuando nos ocupamos de radiogalaxias gigantes. Las 10 más grandes de estas galaxias tienen incluso un tamaño de más de 10 millones de años luz. Acabo de decir que 10 de las radiogalaxias más grandes tienen más de 10 millones de años luz de tamaño. Recordemos, en las radiogalaxias incluimos el tamaño de ambos chorros y sus lóbulos de radiación. Eso no significa que la galaxia anfitriona de los chorros, es decir, la galaxia específica en cuyo núcleo el agujero negro supermasivo produce estos chorros, tenga dimensiones enormes similares. Una galaxia sigue siendo descrita por su diámetro estelar. Termina exactamente donde la densidad de estrellas cae por debajo de cierto valor por cada 100 años luz cuadrados. Por supuesto, podemos considerar las emisiones como los chorros o sus bolsas de radiación como una extensión de la galaxia que vale la pena medir. Pero ¿no sería eso como incluir el humo que sale de una chimenea al medir el tamaño de una casa? Entonces, medir galaxias según su diámetro estelar y medir radiogalaxias junto con sus chorros y zonas de radiación son dos cosas que no debemos confundir. En cualquier caso, la radiogalaxia descubierta recientemente, Alcyoneo, es la más grande de su tipo, encontrada por un equipo de astrónomos bajo la dirección de Martin O'Ay en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Como dicen los propios astrónomos, el descubrimiento de la galaxia fue una cuestión de suerte, ya que sus emisiones débiles y lejanas en el cielo radioeléctrico pueden pasarse por alto fácilmente en toda su extensión. El descubrimiento ocurrió en el marco de una especie de exploración del cielo, Low Frequency Arrays, también conocido como LOFA, que se especializa en un rango de radio de bajas frecuencias. Este consiste en una serie de 20.000 antenas instaladas en 52 estaciones que están distribuidas por toda Europa. Estas buscan el cielo en todas las direcciones, y como las estaciones están distribuidas a lo largo de miles de kilómetros y sus datos de observación se combinan entre sí, LOFA puede considerarse como un telescopio gigante virtual. Examinar con gran detalle una gigantesca área del cielo. Esto es muy parecido a lo que sucede con el Carl G. Jansky Very Large Array en Nuevo México, solo que con distancias mucho mayores entre los radiotelescopios. Con estos instrumentos, los científicos a menudo no buscan datos específicos, sino que exploran todo el cielo y registran todo lo que encuentran. Así fue como, en la llamada segunda publicación de datos de LOFA, es decir, la segunda gran publicación de los datos recopilados por los instrumentos, se descubrió una extraña señal de radio que antes no había sido notada, a la que se le dio un nombre que servía más para catalogar que para recordar. La señal fue bautizada como J14200545 y su galaxia huésped, lo siento por tener que hacerles esto ahora, fue designada como SDSS-DR.12, J08142.1.68 más 522410.0. Como ambos nombres son terribles y no suenan nada emocionantes, la galaxia recibió un nombre de la mitología griega. Alcyoneo recibió su nombre de uno de los gigantes que fueron a la guerra contra los dioses del Olimpo y lucharon contra Hércules. Así que es un nombre muy apropiado para una galaxia gigante. Curiosamente, ese ni siquiera era el nombre preferido del equipo. En una nota al pie de su artículo, escriben que les hubiera gustado llamar a la galaxia Pallas. Pero ese es un nombre que se usa muy seguido para asteroides, así que se quedaron con Alcyoneo para evitar confusiones. Y las dimensiones del gigante Alcyoneo son realmente gigantescas. Ubicada en la constelación de Lince, la galaxia está formada por una enorme estructura de varias partes compuesta por dos chorros gemelos y dos lóbulos de radiación extremadamente extensos. La longitud total de los chorros y los lóbulos de radiación es de 5 megaparsecs. Eso equivale a increíbles 16.3 millones de años luz. Esta cifra no solo es mayor que la distancia entre nosotros y Andrómeda, sino incluso mayor que todo nuestro grupo local, ese cúmulo de galaxias en el que se encuentra la Vía Láctea. ¿Pero no deberíamos haber encontrado antes una radiogalaxia de tal magnitud? Si la proyectamos en el cielo, la galaxia es lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida. De hecho, está a unos impresionantes 3.000 millones de años luz de nosotros. En consecuencia, las emisiones de los chorros y los lóbulos de radiación tardan 3.000 millones de años en llegar hasta nosotros, y probablemente se ven muy diferentes con esa edad de como se ven hoy en día. Pero en la forma capturada y descrita por el equipo de astrónomos neerlandeses, Alcyoneus posee los chorros de emisión y los lóbulos de radiación más largos y extensos de todas las radiogalaxias.
Sin embargo, aparte del increíble tamaño de los chorros y los lóbulos de radiación, Alcyoneus como galaxia no posee otras características destacables. Nos parece más bien una galaxia promedio. Si hay alguna característica que pueda provocar la formación de una radiogalaxia tan enorme, parece que Alcyoneus la posee. Pero ¿cuál es esa característica? Eso es lo que los científicos aún quieren descubrir. Para descubrir esta característica clave de la galaxia, los científicos intentan rastrear los orígenes de los chorros y las bolsas de radiación hasta la galaxia anfitriona de origen y su entorno galáctico. Como gran parte de las radiogalaxias conocidas, Alcyoneus también es una galaxia elíptica gigante. Con este conocimiento, los científicos detrás del descubrimiento de la galaxia intentaron estimar la masa de sus estrellas basándose en su brillo. De manera bastante inesperada, descubrieron que la galaxia anfitriona es un poco menos luminosa de lo que se pensaba en comparación con otras radiogalaxias. Cuando los investigadores analizaron la velocidad de la galaxia, descubrieron que su masa estelar pura es de solo 240.000 millones de masas solares, lo que equivale aproximadamente a 5 veces la masa estelar de la Vía Láctea, es decir, solo la materia que está ligada en estrellas. Se estimó que el agujero negro supermasivo central de la galaxia tiene alrededor de 400 millones de masas solares, lo que sigue siendo 100 veces más pesado que Sagitario A, o 4 veces más pesado que el agujero negro en el núcleo de Andrómeda. Así que tenemos frente a nosotros una galaxia elíptica bastante grande y masiva, pero no una que rompa récords, y ciertamente ninguna que pueda competir con IC 1101, el agujero negro en el centro de la galaxia más grande conocida hasta ahora en el universo, IC 1101, probablemente tenga 40.000 millones de masas solares, lo que lo hace 100 veces más pesado que el de Alcyoneus o 10.000 veces más masivo que el de la Vía Láctea. Es uno de los agujeros negros más pesados conocidos en el universo, y solo es superado por gigantes como TON 618 con sus casi 66.000 millones de masas solares. En relación con los jets gigantescos y las enormes bolsas de radiación, Alcyoneus tiene menos masa de la que se había pronosticado. Así que la conclusión para los astrónomos tenía que ser: la galaxia se formó, a diferencia de otras radiogalaxias gigantes, en una región menos densa del universo. Así que parece que no hay una conexión fuerte entre el tamaño y la masa de una galaxia y sus emisiones de radio. En cambio, los astrónomos piensan que las razones para el crecimiento de las radiogalaxias y sus emisiones de radio se encuentran más bien en el entorno en el que se forman. Sabemos que Alcyoneus se encuentra en algún lugar en medio de un filamento galáctico, una especie de pared increíblemente enorme formada por galaxias que interactúan débilmente entre sí y que se extiende a lo largo de miles de millones de años luz. Estos filamentos forman la red cósmica, esa red transparente que solo puede detectarse por su gravedad y que está hecha de materia oscura, la cual puede considerarse como una especie de esqueleto del universo. Si Alcyoneus, como la más grande de todas las radiogalaxias, realmente se encuentra en una región menos densamente poblada de la red cósmica, podría ser que las radiogalaxias gigantes prefieran para su crecimiento este tipo de regiones con poca densidad de galaxias. Esta conclusión llevó a los autores del artículo original a suponer que las emisiones de las radiogalaxias se amplían aún más debido a las interacciones con la propia red cósmica. Sin embargo, para probar esta teoría tan atrevida, todavía se necesita una gran cantidad de observaciones adicionales. Si dejamos de lado los chorros y las bolsas de radiación que generan, Alcyoneus en realidad no es una galaxia tan grande y ni siquiera se acerca a galaxias elípticas gigantes como IC 1101, pero sigue siendo por mucho la radiogalaxia más grande. Pero si dejamos de lado la región de radio, que es escasa y poco densa, la galaxia subyacente solo mide entre 200 y 3.000 años luz. Aunque esas siguen siendo dimensiones impresionantes en comparación con la Vía Láctea, no rompen ningún récord y no pueden competir con los generosamente estimados 6 millones de años luz y las muchas docenas de billones de masas solares de IC 1101, Alcyoneus no es la galaxia récord, como muchos medios y canales de YouTube nos quieren hacer creer. Por eso todavía nos queda la pregunta: ¿qué tan grandes pueden llegar a ser las galaxias? ¿Y por qué parece que IC 1101 es una excepción tan enorme y hasta ahora insuperable? Ya sabemos mucho sobre las galaxias en nuestro entorno cercano. Descubrimos, observando nebulosas, supernovas y corrientes de estrellas, que la Vía Láctea tiene más masa que Andrómeda, pero posee un agujero negro mucho más pequeño que el de esta.
Asimismo, pudimos averiguar la masa aproximada de nuestra propia galaxia analizando las estrellas que la componen, y por eso sabemos que la Vía Láctea, Andrómeda y las demás galaxias del grupo local no son especialmente masivas ni especialmente poco masivas, sino galaxias muy promedio en el cosmos. Pero los astrónomos y cosmólogos también saben que las galaxias no ganan masa simplemente así. Crecen mediante fusiones con otras islas estelares, atrayéndose primero, luego fusionándose y mezclando sus estrellas y el gas que contienen. Sin embargo, esta fusión está lejos de ser inofensiva y genera enormes ecos gravitacionales asimétricos. Las estrellas y la materia son lanzadas al espacio intergaláctico y la estructura resultante de la fusión se agranda y se estira. En teoría, las galaxias pueden fusionarse infinitas veces y combinarse con todas las demás galaxias del universo para formar una sola ciudad estelar de tamaño inimaginable. Sin embargo, debido a las miles de millones de años luz de distancia entre ellas y la expansión del universo, eso es imposible. Por lo tanto, no debería haber un límite para el tamaño de las galaxias. Sin embargo, las galaxias que los astrónomos pueden observar rara vez superan los 300.000 o 400.000 años luz. Como mostré yo mismo en un video sobre las galaxias más grandes del universo, sí existen excepciones, pero estas islas estelares suelen tener enormes características extragalácticas, como un halo muy extenso y escasamente poblado de estrellas. Estas se extienden más allá del simple disco, es decir, más allá del cuerpo principal de la galaxia. Sin embargo, todavía se consideran parte del diámetro estelar de una galaxia, ya que contienen estrellas, algo que en una radiogalaxia como Alcyoneus solo es posible en teoría. Dicho de manera sencilla, galaxias como IC 1101 son una verdadera rareza en el cosmos. Nos parece que existe uno o varios factores limitantes que mantienen bajo control el potencial de crecimiento de una galaxia. IC 1101 probablemente debe su tamaño anormal a su cúmulo de galaxias densamente poblado. Esto sugiere que el cúmulo debió haber sido en algún momento una región aún más densamente poblada en el universo temprano, llena de docenas, si no es que cientos, de galaxias más pequeñas y ricas en gas, para formar un gigante que domina un entorno cósmico de proporciones enormes. Y debemos recordar lo siguiente. Cada vez que la joven galaxia IC 1101 absorbía una galaxia más pequeña y la desgarraba con sus gigantescas fuerzas de marea, este proceso llevó a un aumento rápido, sostenido y sumamente productivo en la formación de estrellas, equivalente a miles de nuevos soles por año durante miles de millones de años. Una tasa de formación estelar tan absurdamente alta, junto con los continuos procesos de canibalismo galáctico, llenaron a este gigante con más de 100 billones de estrellas, distribuidas y aplastadas en un disco con dimensiones récord que está orientado directamente hacia nosotros. Por cierto, esto es una coincidencia muy afortunada. IC 1101 es visible desde la Tierra en su máxima extensión. Otras galaxias de tamaño similar podrían estar en posiciones desfavorables desde la Tierra, lo que oculta sus rasgos más extensos, sin mencionar la probable existencia de discos y halos galácticos aún más grandes que, debido a sus enormes distancias y su naturaleza tranquila, son casi invisibles para nosotros. Los astrónomos saben algo más. Aunque IC 1101 era una galaxia rebosante de estrellas, estas tasas de formación estelar increíblemente altas tienen su precio. La galaxia ahora está muriendo. Sus enormes reservas de gas de antaño se han agotado. Agotó su potencial de formación estelar mucho antes que galaxias relativamente pequeñas como la Vía Láctea o Andrómeda. Como IC 1101 probablemente ya ha pasado por todas las grandes colisiones galácticas, su luminosidad irá disminuyendo gradualmente mientras sus estrellas desaparecen en la penumbra. Pero el coloso no se queda solo en este proceso. Cada galaxia en el cosmos enfrentará este destino alguna vez, sobre todo si se considera la expansión acelerada del universo y las distancias cada vez mayores entre las islas de estrellas. Se alejan unas de otras, se quedan sin posibles candidatos para fusionarse y la cantidad de gas disponible para la formación de estrellas disminuirá continuamente sin reabastecimiento. Quizá todas las galaxias más grandes del universo adopten formas elípticas o lenticulares debido a las fusiones, creciendo hasta alcanzar tamaños de cientos de miles o incluso millones de años luz. Sin embargo, son incapaces de hacerse aún más grandes una vez que han limpiado su entorno galáctico.
Basándonos en IC 1101, podemos decir con certeza que el proceso de fusión es capaz de crear galaxias con un diámetro de varios millones de años luz. Pero para la mayoría de las demás galaxias, este proceso probablemente no sea tan continuo y se detenga más temprano que tarde. La absorción desenfrenada de galaxias por parte de IC 1101 en el pasado probablemente nos muestra que las regiones donde es posible este tipo de crecimiento son muy raras y deben estar extremadamente densamente pobladas. De hecho, podría haber solo un puñado de esas regiones en el cosmos observable, pero tal vez también existan factores que trabajen en contra de este proceso y contribuyan a desacelerar la formación de estructuras galácticas. Por ejemplo, los astrónomos han propuesto que las eyecciones de las radiogalaxias en forma de gigantescos chorros y sus lóbulos de radiación hacia el espacio intergaláctico generan una especie de mecanismo de retroalimentación que ralentiza la formación de galaxias gigantes y evita la creación de galaxias similares a IC 1101 en casi todas las circunstancias. Cuando observamos el universo, hay un retraso temporal que aumenta con la distancia de un objeto observado. Siempre solo podemos observar el cosmos tal como era en el pasado. Quizá, si pudiéramos ver el universo en todas partes al mismo tiempo en su verdadera forma actual, podríamos encontrar con más frecuencia galaxias elípticas gigantes como IC 1101. O, si nos hubiéramos desarrollado más tarde en el universo, podrían haberse formado galaxias aún más enormes que la que hasta ahora ostenta el récord. Y aunque Alcyoneus puede ser considerada la más grande de todas las radiogalaxias, hay otra isla estelar que ha impresionado a los astrónomos durante décadas y que hasta hoy es considerada la más activa de todas las islas estelares. ¿Cuál será, cómo se ve y dónde se encuentra? Eso es lo que vamos a descubrir en el siguiente capítulo. A unos 760 millones de años luz de distancia, en la constelación del Cisne, se encuentra uno de los objetos más colosales jamás descubiertos por un telescopio, Cygnus A, catalogado como 3C405. Esta isla estelar es considerada la fuente de radio extragaláctica más brillante en el cielo terrestre y es uno de los objetos más intensamente estudiados de la astrofísica moderna. Su luminosidad de radio supera a cualquier otra fuente con un corrimiento al rojo de Z igual a 0.1. Un corrimiento al rojo de este tamaño indica islas estelares a una distancia de aproximadamente 1000 millones de años luz, lo cual se aplica muy bien a Cygnus A. Cygnus A es especial porque los núcleos galácticos activos eran comunes en el universo temprano, cuando las galaxias solían fusionarse con más frecuencia y proporcionaban abundante gas como alimento para los agujeros negros en sus centros. Sin embargo, con el paso del tiempo cósmico, esta actividad disminuyó considerablemente, por lo que en el universo local ya no se esperan casos tan extremos. Pero Cygnus A es una excepción absoluta y muestra cómo puede verse una radiogalaxia extrema que ha sobrevivido. El descubrimiento de esta galaxia se lo debemos al ingeniero de radio estadounidense Grode Reber. En 1939, con su propia antena parabólica construido en el patio trasero de su casa, registró una emisión de radio inusualmente fuerte ubicada en la constelación del Cisne. En esta región del cielo, los astrónomos aficionados encuentran nebulosas muy observadas, como la nebulosa Norteamérica o la nebulosa del Pelícano. Reber pudo detectar una nueva fuente, pero no pudo clasificarla completamente. Él no sabía de qué se trataba, ya que la radioastronomía en ese momento todavía estaba en pañales como disciplina reconocida. No fue sino hasta 12 años después que los astrónomos Walter Bate y Rudolf Minowski lograron identificar sin lugar a dudas a Cygnus A como una galaxia. Antes solo se suponía que era una fuente puntual de emisión de radio, ya que el objeto no emitía radiación en una gran sección del cielo, sino solo en un punto diminuto. Y lo que se descubrió eclipsó todo lo demás. Primero está la clasificación. Se reconoció a Cygnus A como una galaxia elíptica gigante y muy masiva, es decir, una galaxia cuya estructura espiral ya no existe y que tiene forma de elipse, algo así como IC 1101. Es una galaxia de tipo CD. La C significa colosal, o sea, enorme, y la D significa difusa. La abreviatura se refiere entonces a una galaxia muy masiva con una forma muy difusa y poco definida. Y su tamaño también tiene una causa. Las galaxias de este tipo suelen encontrarse en el centro gravitacional de grandes cúmulos de galaxias y distribuyen sus estrellas en enormes halos.
El cúmulo en el que se encuentra Cygnus A comprende alrededor de 200 galaxias miembros y está impregnado de un gas caliente y extenso que alcanza temperaturas de varios millones de grados Celsius. Este gas se extiende en imágenes de rayos X hasta al menos 2.1 millones de años luz desde el centro de la radiogalaxia y revela, por su distribución de temperatura y densidad, cuán profundamente Cygnus A ha alterado el equilibrio de materia de todo el cúmulo de galaxias. En escalas aún mayores, a unos 3 millones de años luz más al noroeste, se encuentra un segundo cúmulo de galaxias, probablemente independiente, cuya emisión de rayos X fue identificada en imágenes del telescopio espacial Chandra. Todavía no está completamente claro si existe una interacción física entre estas dos estructuras. Sin embargo, la proximidad de estos dos cúmulos sugiere que Cygnus A está incrustado en una estructura filamentosa cósmica a gran escala y que su área de influencia se extiende mucho más allá del cúmulo de galaxias inmediato. En el corazón de Cygnus A no es sorprendente encontrar un agujero negro supermasivo que devora materia de su entorno inmediato y mantiene un disco de acreción. Un disco giratorio de gas y plasma sobrecalentados que se arremolina en espiral hacia el agujero negro. El núcleo está completamente oculto a la luz visible por densas nubes de polvo, pero con una técnica llamada espectropolarimetría, en la que solo se analiza la luz polarizada, es decir, filtrada en una dirección de oscilación específica, se puede detectar un cuasar oculto. Las velocidades del gas medidas, de hasta 26.000 km por segundo, revelan que en las inmediaciones del agujero negro existe un caos sumamente turbulento y lleno de energía. Constantemente se devora materia a través de un disco de acreción que probablemente sea varias veces más grande que nuestro sistema solar. La energía liberada se concentra en dos estrechos chorros de materia que son lanzados perpendicularmente al disco de acreción en direcciones opuestas hacia el espacio y se extienden a lo largo de unos 200.000 años luz en total. No se puede comparar con Alchéonius y sus enormes lóbulos de radio, que son más de 50 veces más grandes. En sus extremos, chocan con una fuerza enorme contra el gas circundante del cúmulo de galaxias y se desaceleran hasta una fracción de su velocidad original. Todavía no se entiende completamente cómo se aceleran exactamente los chorros a casi la velocidad de la luz. El mecanismo más probable son procesos complejos de campos magnéticos en las inmediaciones del agujero negro, donde las líneas de campo retorcidas actúan como una onda cósmica. La pura potencia de los chorros de Cygnus A supera la imaginación humana en un grado que incluso dentro de la astrofísica es difícil de igualar. Y ahora agárrense bien, queridos espectadores. Diferentes métodos de medición coinciden en que la potencia emitida es de alrededor de 10 billones a 30 billones de soles. Eso convierte a Cygnus A en la fuente de radiación continua más poderosa y energética del universo local. Los astrónomos conocen pocos otros fenómenos extragalácticos que emitan tanta energía durante un periodo prolongado y sin interrupción. A partir de la edad de los electrones más antiguos detectables de Cygnus A, que emiten su energía mediante radiación de sincrotrón, se puede concluir que los puntos de impacto de los chorros son impulsados hacia el exterior a una velocidad promedio de alrededor de 6.000 km/s. Eso corresponde a solo aproximadamente el 2% de la velocidad de la luz. Por eso, Cygnus A se ha convertido en el objeto de comparación real más importante para las simulaciones por computadora que buscan describir cómo los chorros de un núcleo galáctico activo influyen en todo su cúmulo de galaxias. Cuando los chorros chocan con gas y polvo en el medio intergaláctico, se dispersan y forman las llamadas lóbulos de radio, dos enormes estructuras en forma de burbuja a ambos lados de la galaxia central que se extienden cada una por aproximadamente 200.000 años luz y por lo tanto son un poco más grandes que toda la Vía Láctea. Estas regiones en forma de burbuja también se llaman masas, debido a su apariencia, en referencia a las herramientas de golpeo de madera utilizadas por los primeros humanos. En su interior, los electrones se mueven en trayectorias en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético y liberan energía en forma de ondas de radio. Un proceso que, como ya mencioné, los físicos llaman radiación de sincrotrón. Los lóbulos en expansión de la galaxia comprimen el gas caliente circundante del cúmulo de galaxias, formando una onda de choque claramente definida que se hace visible como una estructura más brillante en la imagen de rayos X. Dentro de este capullo se esconde una formación aún más extraña, una disposición de filamentos en forma de costillas hechos de gas caliente, que son notablemente más fríos que su entorno, y probablemente sean el remanente fragmentado del núcleo de gas original y más denso del cúmulo de galaxias.
Cuando los chorros estallaron hace unos 10 a 20 millones de años, atravesaron este núcleo, calentaron el gas y lo dispersaron, tras lo cual el material que regresaba se enrolló formando estas estructuras cilíndricas. Su masa total equivale aproximadamente a 20.000 millones de masas solares. La energía que estos lóbulos transfieren en total al gas circundante es tan enorme que retrasa su enfriamiento durante miles de millones de años y con ello prácticamente suprime la formación de nuevas estrellas en la región central del cúmulo. Entonces, Cygnus A se asegura de que la galaxia de la que se alimenta el agujero negro muera. De alguna manera la vacía desde adentro. Una de las preguntas más fascinantes que han surgido en la investigación de Cygnus A tiene que ver con la estructura interna del campo magnético en los lóbulos y los puntos de impacto de los chorros. Observaciones detalladas con el Jansky Very Large Array en Nuevo México han mostrado que los lóbulos de radio se despolarizan fuertemente a bajas frecuencias. Polarización significa aquí que las ondas de radio están alineadas en una dirección de vibración específica, como si hubieran pasado por un filtro de polarización. En el largo trayecto a través del campo magnético desordenado del cúmulo de galaxias, esta alineación se desvanece. A partir de miles de líneas de visión independientes, se puede deducir que el lóbulo oriental se despolariza antes que el occidental, lo que indica algún tipo de asimetría en el campo magnético o en la densidad del gas entre ambos lados. En los puntos de impacto de los chorros, en cambio, se observa un campo magnético notablemente ordenado y fuertemente comprimido, que además actúa como un acelerador de partículas natural. Observaciones de rayos X con el satélite Chandra mostraron que los 4 puntos de impacto emiten radiación de rayos X, porque los electrones rápidos allí catapultan los fotones de radio a niveles mucho más altos. El espectro de radiación de esta región cae abruptamente a frecuencias muy altas, lo que significa que los electrones alcanzan un límite natural de energía y su velocidad mínima de flujo en la zona de impacto es de al menos el 40% de la velocidad de la luz. Además, cada punto de impacto muestra una estructura doble, una zona de choque activa y reciente, donde el chorro acaba de impactar, y una segunda zona, más antigua, al lado, que alguna vez fue el choque activo y ahora se desvanece lentamente. Las observaciones de rayos X con el telescopio espacial NuSTAR también han revelado un segundo régimen de retroalimentación inesperado, que va más allá del efecto de los chorros. En astrofísica, la retroalimentación se refiere al efecto que un núcleo galáctico activo ejerce sobre su propia galaxia y su entorno, por ejemplo, al calentar o expulsar gas y así frenar la formación de estrellas. Los datos de NuSTAR muestran que, además de los chorros, del núcleo también emana un viento de alta energía que alcanza una velocidad de 15.000 a 26.000 km por segundo, es decir, casi el 10% de la velocidad de la luz. Por supuesto, transporta cantidades considerables de masa y energía, y podría ser suficiente por sí solo para influir notablemente en el desarrollo de la galaxia anfitriona. Es especialmente importante el hecho de que los chorros y el viento no están activos uno después del otro, sino al mismo tiempo. Cygnus A no solo expulsa esos enormes chorros de materia, sino también un fenómeno similar al viento solar, que los científicos rara vez han observado de esta manera. En cuanto a la estructura interna de la región central, el telescopio espacial James Webb proporcionó descubrimientos innovadores en abril de 2025. Un equipo internacional de investigación detectó, gracias a su alta sensibilidad, 169 líneas de emisión diferentes, es decir, colores de radiación característicos que pueden asociarse a ciertos elementos químicos y estados del gas. Y así investigó los movimientos y propiedades del gas en las cercanías del núcleo, con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Se demostró que el chorro de radio ha formado el gas circundante en una estructura de doble cono, con diferentes capas de gas más frío y molecular y gas más caliente e ionizado. Al mismo tiempo, el chorro expulsa bolas compactas de gas con velocidades entre 600 y 2000 km por segundo. Lo que resulta especialmente sorprendente es el hallazgo de que toda esta estructura de gas también parece rotar alrededor del eje del chorro, posiblemente porque el chorro transfiere momento angular al gas circundante a través de sus enormes campos magnéticos. Cygnus A sería así el único objeto conocido hasta ahora en el que una región de gas tan extensa rota de esta manera alrededor de un eje de chorro. La tasa local de flujo de masa a través del chorro, es decir, cuánta materia entra en el agujero negro y cuánta es expulsada, es de aproximadamente 40 masas solares por año, mientras que observaciones infrarrojas anteriores con telescopios terrestres arrojaron tasas de flujo total de hasta 280 masas solares por año para áreas más grandes de la galaxia.
La energía cinética liberada en este proceso equivale hasta el 3% de toda la luminosidad emitida por el núcleo, lo cual, según los modelos teóricos existentes, es suficiente para suprimir eficazmente la formación de estrellas en toda la galaxia. Uno de los descubrimientos más sorprendentes recientes se refiere a la posible existencia de un segundo agujero negro supermasivo en Cygnus A. Observaciones de radio realizadas en 2015 y 2016 revelaron un nuevo objeto brillante a solo unos 1500 años luz del agujero negro central, el cual no era visible en imágenes anteriores de 1996. Aunque había llamado la atención en imágenes infrarrojas antiguas como una mancha discreta, podría haberse considerado simplemente un cúmulo estelar. El fuerte aumento de su brillo en radio desde entonces hace que esta explicación sea poco plausible, y los datos sugieren en cambio que un segundo agujero negro supermasivo orbita al primario y ha comenzado a devorar materia activamente. Si esta interpretación se confirma, Cygnus A sería un ejemplo raro de un sistema con dos agujeros negros supermasivos activos, a punto de fusionarse. Su extraordinario brillo hace que lo que quizás sean dos agujeros negros sea el objeto de prueba preferido para los métodos de obtención de imágenes más recientes en la interferometría de radio. Cygnus A puede que no sea tan grande como Alcyonius, y mucho menos como IC 1101, pero es el objeto más activo y, en términos de energía, el más extremo que los astrónomos han observado hasta ahora en nuestra vecindad. ¿Y quién sabe qué más esconde este objeto? ¿Un segundo agujero negro? ¿Aún más fenómenos alrededor del chorro de materia del agujero negro que los científicos no habían previsto hasta ahora? ¿Y cuándo reducirá Cygnus A su actividad o incluso la detendrá por completo? Estas preguntas aún no pueden ser respondidas. Pero con observaciones de telescopios en el futuro, obtendremos respuestas a preguntas que ni siquiera nos atrevimos a hacer. Con todos estos eventos, formas del subjuntivo y factores cósmicos limitantes, hay algo que es seguro. IC 1101 nos muestra que las galaxias con un diámetro de varios millones de años luz pueden formarse a través de procesos de fusión. Por muy raras que sean las galaxias elípticas gigantes de este tamaño, siempre existe la posibilidad de que haya otras galaxias con dimensiones récord que aún no hemos encontrado. Si IC 1101 no es única en su tamaño, es casi seguro que en algún lugar del universo existen otros gigantes. ¿Y quién sabe qué tan grande sería un gigante así? Alcyoneo no es la galaxia que rompe récords como muchos piensan. IC 1101 sigue siendo el gobernante del cosmos en cuanto a tamaño y masa. ¿Pero por cuánto tiempo? Quienes ostentan estos récords solo lo hacen de forma temporal. Con telescopios de próxima generación como James Webb, el telescopio espacial Nancy Grace Roman, el telescopio gigante de Magallanes o el telescopio extremadamente grande, quizá no sea tan improbable que en los próximos años encontremos una galaxia aún más grande. El tamaño y la masa no lo son todo. Si nuestra Vía Láctea hubiera pasado por un desarrollo como IC 1101 o Alcyoneus, quizá no habría surgido vida en nuestro sistema solar. Sería muy fácil terminar este video con esta observación sobre la vida en la Tierra. Sin embargo, quiero adoptar una perspectiva un poco diferente y ver el crecimiento de otra manera. ¿No solo tiene ventajas crecer muy rápido y hacerse grande? Como podemos ver en nuestro planeta, los seres vivos más grandes también necesitan la mayor cantidad de alimento y energía. A escala galáctica, el alimento equivale al gas de una galaxia y la energía es el proceso que hace que las estrellas nazcan y brillen. Una galaxia más tranquila como nuestra Vía Láctea o incluso Andrómeda no forma tantas estrellas por año como una colosal galaxia gigante que está fusionándose con otra galaxia. Sin embargo, tiene la ventaja de poder formar estrellas durante un largo periodo de tiempo y así seguir brillando durante muchos miles de millones de años. La disminución de la formación estelar y del brillo afecta eventualmente a todas las galaxias. Eso es simplemente un proceso natural e inevitable que encontramos en todas partes. La energía no está disponible para los seres vivos para siempre, al igual que el gas para las galaxias. Pero si la Vía Láctea se lo toma con calma, todavía podrá formar estrellas dentro de muchos miles de millones de años. IC 1101 será entonces solo un cementerio, una galaxia en decadencia, solo el vestigio de una antigua grandeza estelar. Por eso podemos estar aún más agradecidos de que la Vía Láctea todavía se mantenga y permita que se formen estrellas como nuestro Sol, esa buena y poco activa estrella que nos da un hogar.
Y así, los ciclos cósmicos finalmente tienen un punto final, donde la inevitable decadencia y el eterno olvido forman parte de la historia cósmica. Ser el primero y el mejor, tanto en la vida real como a escala cósmica, no siempre es algo deseable.